Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Ya como vieron ustedes, la hora está llegando. El hermano Leo Encarnación saca un espacio en su apretada agenda de la semana para venir a compartir con todos ustedes en este su espacio de cada viernes. Poder compartir la buena nueva, pero de manera muy importante, poder cada vez más lograr que nuestra audiencia pueda entender que la palabra de Dios a diario se está cumpliendo en el mundo. Por eso la hora está llegando. Nosotros en esta noche vamos a compartir de manera muy interesante no solamente lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, sino que ustedes puedan entender cuando pretendemos nosotros hacer que Dios sea que se ajuste a nuestras condiciones y a nuestras peticiones. Hermano Leo, bienvenido esta noche por aquí nuevamente. La hora está llegando, hermano querido. Sí, la hora está llegando. Eso Bien es lo ha así, dicho, hermano. así como dice el spot. Y es bueno siempre que a esta hora, dándole gracias al Todopoderoso y Padre nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Espíritu que operó en el apóstol Pedro, Sí. uno de los del círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo. Como cada viernes estamos aquí para motivar a los hermanos y también a los queridos amigos que están viendo el programa Teledebate para que se motiven cada día más a leer la palabra de Dios. Aquí no hay engaño. La palabra es inerrante, inefable. Aquí lo que le vamos a hablar, todo lo que el contenido que vamos a tratar el día de hoy es de lo que el Espíritu Santo hace en el hombre cuando llega a él. Vamos a hablar hoy de Pedro. Usted que nos ve puede tomar su Biblia en estos momentos y seguir paso a paso cada cita que se está tocando aquí en esta noche con ustedes. Perfecto, así mismo, hermano. Mire, el tema que nos compete en el día de hoy, en esta intervención que hacemos cada viernes, como le dije, gracias a nuestro Señor, es bueno que hoy hablemos el milagro que hizo Pedro en su pueblo, con esa persona que duró todo ese más de 40 años, una persona de 40 años inválido. Sí. Y este milagro que hace Pedro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que luego le quieren prohibir que lo hagan. Fíjense que Pedro, cuando nos vamos aquí, en los 4 evangelios, vemos que el evangelio sinóptico detalla muy claro, aunque el evangelio de Juan no pertenece al evangelio sinóptico, es bueno que ustedes está dentro de los evangelios. Y en Marcos, en Lucas, en Marcos del 14, del 65, del 66 en adelante, Lucas del 22 al 55 y 62, y Juan 18, capítulo 27, así como Mateo 26, hasta el versículo de 69 al 75. ¿Cómo narra, cómo vemos, como el apóstol una vez negó a nuestro Señor Jesucristo? Y fíjense que niega al Señor, una vez quiso aconsejar al Señor, una vez lo niega y canta el gallo, y vemos que ese apóstol que una vez quiso aconsejar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y luego quiso, ¿verdad?, de manera enfática, decirle: Señor, que esto no te acontezca. Y la palabra que le contestó el Señor, lo que son personas que están en la palabra, sabe lo que el Señor le contestó. Luego, cuando él dijo, y el Señor le dijo: estoy orando por ti porque Satanás está pidiendo que te zarandee. Y vemos... Perdóname, Leo, porque me llama poderosamente la atención lo que ocurre con Pedro en esos momentos, pero lo que pasa hoy en día con todos nosotros. Muchas veces nosotros queremos imponerle a Dios lo que pasa y lo que ocurre, y que la voluntad de Él ocurra como nosotros queremos que ocurra en nuestras necesidades, Sí, ¿sabías? porque recuérdate que siempre, por lo general, te lo dije en una intervención, siempre las personas pedimos, señores. Ustedes cuando tienen problemas, no, señores, siempre tenemos que alabar a Dios. Por eso le está hablando de la introducción de los salmos. Y es bueno que en las buenas, en las malas, tengan pendiente quién es nuestro protector, el que nos protege, protector de nuestras almas, nuestra vida, el que nos da garantía se llama el Señor Jesucristo. Y esas personas que eran del ciclo cercano del Señor, como a Pedro y a Juan, que
En un momento los líderes judíos le quisieron prohibir que predicaran el evangelio. Es contraproducente, dirían ustedes, en un momento cuando en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 en adelante, cómo Pedro habla de la ley, de cómo obedecer a los amos, como también el apóstol Pablo nos habla en Romanos 13, versículo 1 en adelante, de cómo debemos respetar las leyes, cómo debemos respetar los amos terrenales. Pero cuando eso tiene que ver, cuando se sale de los parámetros, ya que tenemos que dejar de predicar a nuestro Señor o hablar de nuestro Señor, sea por un trabajo, por una persona no conocida, porque ustedes escuchan a la persona, que como le estaba comentando a Robert fuera de cámara, hay una cristianofobia o cristofobia. Señores, lo que le predicamos es palabra de vida. En esa predicación, después que Pedro hizo estos milagros, fue evidente la conversión de las personas. ¿Por qué? Ya Pedro no era que llegó el Espíritu Santo, no, él estaba bautizado y fue lleno del Espíritu Santo para poder hablar como habló con propiedad. Recuérdense que Pedro era un hombre pescador, un hombre común. De hecho, el doctor MacArthur tiene un libro muy, muy bueno que se llama 12 hombres comunes. Es bueno que ustedes lo lean. Aquí no estamos hablando de la verdad de Nietzsche, estamos hablando de la verdad de nuestro Señor y Salvador. Pero Leo, me llama la atención que el caso particular de Pedro, como tú has dicho, que en su momento tuvo el Señor que zarandearlo, en su momento también tuvo que decirle delante de los mismos apóstoles, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero eso ocurre con Pedro, que el Señor se lo dice, pero fíjate luego cuando llegan los maestros de la ley y los que iban a entregar a Pedro en la transición que se hacía con Judas, precisamente lo que iban a entregar al Señor. Y Pedro es que sale delante para evitar eso. Claro, porque... Es quien actúa con una espada. Mira, Pedro, que era él fue el que dijo la palabra. Dijo la palabra cuando el Señor estaba cuestionando a todos. Y él dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esta roca. A veces muchos cristianos nos sentimos seguros de que estamos aquí. Esto es como una salvación. Hay muchos que le hablan que cuando entramos aquí le hablan de felicidad. Hay un evangelio de prosperidad. Pero eso no es así. Aquí hay una garantía, pero hay un sacrificio. Y Pedro, viendo también el apóstol Juan, que era el más joven de los 12 apóstoles, luego fue el que escribió el Apocalipsis, sí, el Evangelio de Juan y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ese jovencito, en un momento, él le preguntó al Señor Pedro y él le dijo, ¿qué? ¿Y si a mí qué? Diciéndole, si yo quiero que él quede hasta el fin. ¿Y qué le voy a decir? El Señor, sus hombres, era muy delicado. Fíjense que, no siendo un hombre de letra, ustedes ven cómo el Pedro habló luego esa propiedad, porque copiamos de los maestros. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz. Él fue un buen aprendiz. Luego pasó a ser apóstol, pasó al otro nivel. Escúchame, Leo, porque quiero ahí preguntarte precisamente, porque hay algo que nos llama la atención. Pedro aprendió, pero Pedro acepta la condición que Dios le dice, tú serás la piedra angular, serás la piedra sobre la que yo edificaré mi iglesia. ¿El Señor ya tenía previsto o tenía un precepto con Pedro? No, porque el Señor a veces leemos y interpretamos no correctamente, sí, le cambiamos el orden a lo que es la gramática o la morfología. Pedro, el Señor, cuando Pedro declara, el Señor dice, sobre esta palabra, y nos vamos es sobre la palabra que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esa palabra que el Señor le dice a Pedro que va a edificar la palabra. De hecho, esa palabra se ha ido, fíjate, que la gente piensa que edificamos. Nosotros edificamos de alguien que edificaron en base a la piedra angular, en base a la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Sí.
Entonces, nosotros edificamos de donde edificaron los apóstoles, porque apóstoles fueron elegidos por el mismo Señor. Sí. Fíjate el encuentro que tuvo el Señor con el apóstol Pablo. Lo elige él mismo, no lo eligen otros. Siempre el Señor fue cuidadoso con eso. El hombre fíjate que los maestros, fíjate que en el tiempo de Israel, o cuando nuestro Señor comenzó su ministerio, Sí. había una edad para comenzar el ministerio. Sí. Y el Señor comenzó su ministerio público, lo comenzó a los 30 años, duró 3 años en la tierra, predicando el Evangelio. Y ese legado es transmitido de generación en generación. Hasta ahora nosotros estamos aquí. Mira, muchas de las personas, es bueno que sepan esto, Sí. nos dicen que nosotros somos radicales, que nosotros somos personas, sí, pero ustedes son radicales en lo que ustedes creen. Sí. Cada persona que tiene una idea, una ideología, cree en su ideología y la defiende, como los ateos. Pues los ateos dicen, no, yo no creo. Sí, usted cree, porque usted es ateo. Ahora yo soy radical en lo que yo creo en mi Señor. Y todos nosotros que le servimos al Señor somos radicales con lo que servimos. Porque esta es palabra. Porque han hecho diversas investigaciones, está la arqueología y ha demostrado todo lo que dice el Señor. Es así. Mira, hay algo que nos llama la atención ya ahí. Mira, ¿qué uno debe de tomar en cuenta en todo esto? Cada quien asume, interpreta, coloca la palabra a veces como lo entiende y como le resulta a veces hasta más cómoda. Pero como tú lo has dicho, la palabra está ahí. Las escrituras están ahí para escudriñarlas. Usted pudiera hacer la interpretación que quiera hacer, pero al final tiene que irse a lo que está ahí escrito. Y creo que para mí ya tratando de resumir un poco esto, el papel de Pedro fue determinante. Claro. Fue muy importante en lo que Bueno, fue no solamente el paso de Jesucristo por la tierra, sino para poder continuar con la difusión de ese evangelio. Claro, el papel de Pedro fue determinante. De hecho, el apóstol Pablo duró siglos, duró décadas, década y media aprendiendo. De hecho, cuando nos vamos a Gálatas, él le reprocha por algo que no fue lo que dejó instituido el Señor. Estamos claros, la palabra es clara y la palabra se interpreta ella misma. Sí. No puede, mira, recuérdate que estábamos hablando, en la intervención pasada estábamos hablando de los Salmos, capítulo 2, y está aquí. Fíjate que el mismo Señor le dice a sus acusadores, porque todo el tiempo la iglesia ha tenido oposición. Los hombres que predican la palabra han tenido oposición. Y fíjate que, ¿quién te va a decir que de los Salmos lo citan? Cuando leemos aquí, Hechos capítulo 4, del versículo 23 en adelante, 23 y 25, 26 y 27, lo que nos dice. Es claro. ¿Qué dice ahí cuando lo que piensan consultar contra Cristo? ¿Qué dice aquí? Dicen ellos, habiendo oído, usaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque de la boca de David, que cita el Salmo, dice, siervo dijo, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Tú viste, yo te leí eso en la otra semana. Entonces, te va a decir que de los Salmos, viene aquí a Hechos de los Apóstoles. Y eso es bien claro. Sí. Usted quiere leerla, mire, lean la palabra. La palabra es pura y eficaz. A los hermanos que nos están escuchando, a los que no son cristianos, que Dios nos ayude, Dios nos cuide, que le insto o le exhorto, es una exhortación que lean la palabra. Aquí lo que dice la palabra es verdad. Fíjense que nosotros defendemos y somos celosos con lo que defendemos, porque tenemos una garantía. Yo les solto a ustedes también que lean, a los hermanos que lean, y siempre pidan entendimiento. Cuando yo le estuve hablando a mi hermano de los Salmos, y en sí, los Salmos tuvieron varios autores, pero el autor principal de los Salmos es el Espíritu Santo. Muy bien, excelente, hermano.
Yo creo que hemos llenado el cometido en el día de hoy, muy importante para que la gente entienda. Usted no debe de imponerle ni tratar de pretender de que lo que Dios debe hacer es lo que usted quiere, es lo que él entiende que sea su voluntad, que es lo más importante. Sí, porque a veces quieren, aprovechando el momento, la gente quiere imponer cosas. Los hombres han querido imponer su ley en la tierra y la ley fue instituida por Dios. Muy bien. Excelente, hermano Leo. Nos reencontramos en la próxima, sí, hermano. se acabó Muchísimas el tiempo. gracias. Me gustaría que fuera un poquito más, pero lamentablemente, mis queridos hermanos, ya el tiempo se nos agotó. Nos tenemos que retirar. Para el próximo viernes traeremos un tema que ustedes lo puedan degustar. Excelente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.